Julián Betancourt, les pido por favor dos cosas. Una, que pongan sus celulares en modo silencio, pues para respetar la intervención de las personas que están acá, incluso la de los participantes. Y dos, que las personas que están comentando las intervenciones logremos respetar a las personas que están hablando. A cada uno de ustedes se les dio un papel con un lapicero. En ese papel está como la posibilidad de intervenir o hacer preguntas. Las personas que quieran marcar algún tipo de intervención, por favor, marcan y nos la hacen llegar a la mesa. O también las preguntas, si van a hacer preguntas, la marcan y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Entonces iniciamos con el doctor Oscar Julián. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y pues trayéndoles información que sea relevante para el proceso que están con miras a emprender de negociación colectiva. Obviamente voy a basarme en toda la información valiosa y pertinente que acaba de dejar el doctor Pineda y la voy a centrar en el conocimiento que tengo directo de los diálogos que he tenido con muchos de ustedes sobre las dudas, sobre los temores y las inquietudes a los que se pueden ver abocados en materia de una negociación colectiva y que digamos que ha sido el coco de la organización para poder negociar a lo largo de estos 20 años, porque pues hay una información y hay unos temores que han limitado la posibilidad de que la organización pueda llevar a feliz término una negociación colectiva, y pues hay algunas ideas que es importante precisar en torno a los efectos de la negociación colectiva y a los riesgos reales de la negociación colectiva. Para basarme en el excelente discurso del doctor Pineda, hay que empezar por definir que en materia laboral existen 4 tipos de conflictos principales, que son individuales, colectivos, jurídicos y económicos. El conflicto económico es el conflicto más extraño dentro del mundo del derecho laboral, porque el conflicto económico es un conflicto atípico, es un conflicto sui generis, es un conflicto en el que se generan normas. Como bien lo decía el doctor Pineda, es un conflicto llamado a resolverse a través de la creación del derecho, en la que el sindicato hace una formulación, se sienta con el empleador y llegan a un acuerdo, y ese acuerdo es una convención colectiva, es un pacto colectivo, es un acta extraconvencional o cualquiera de los muchos mecanismos que se han regulado y no regulado para que se lleguen a feliz término los conflictos colectivos. El punto aquí es que, en tratándose de conflictos económicos, se trata de la generación de normas para regular las relaciones obrero-patronales. Es decir, que aquí, como lo decía el doctor Pineda, se trata de que los trabajadores y el empleador se sientan y definen un derecho nuevo, crean normas. Sobre esta facultad de crear normas, pues esto también tiene unas competencias y unos límites, y estos límites, como bien lo expresó el doctor Pineda, están en función de la protección de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay que partir de un elemento contundente y fundamental. La titularidad de la negociación colectiva es del sindicato, es de los trabajadores. El empleador no tiene esa titularidad. El empleador simplemente denuncia la convención, pero la denuncia puede ser aceptada o no aceptada. Si no es aceptada, pues no hay negociación. Siempre es el sindicato el que marca la pauta. ¿Cómo? A través de la presentación del pliego de peticiones, porque el empleador no puede evadirse del cumplimiento del pliego de peticiones. Tanto así que esa presentación del pliego de peticiones, como explicaba el doctor Pineda, tiene un efecto tan poderoso que no solo afora a todos los trabajadores del sindicato que están inmersos en ese conflicto colectivo, sino que le genera al empleador una obligación de sentarse a negociar. Es obligatorio que él se sienta a negociar. Si no se sienta a negociar, pues entonces el sindicato va y le presenta una queja, que entre otras cosas es de las quejas que más rápido tramita el Ministerio de Trabajo, y le impone una multa, porque es obligación de los empleadores sentarse a negociar. Entonces, aquí de entrada tenemos que fijarnos en algo. El sartén por el mango lo tiene el sindicato. El titular de la acción colectiva de negociación es el sindicato. Y el sindicato es quien va a iniciar ese conflicto con la presentación del pliego. ¿Qué sucede? Como bien lo explicaba el doctor Pineda, y en el marco de la jurisprudencia actual, pues uno tiene que definir varias cosas. La posición del Colegio de Abogados Defensores de Trabajadores es muy particular, y es
precisa en el sentido de que está acorde con la normatividad internacional, y eso es lo que pasaría, como le digo yo a la gente, en cualquier país decente. Usted va a España y en España un juez no le va a permitir a un sindicato negociar lo que ya tiene, sino ampliar. Usted va a Francia y pasa lo mismo. Desafortunadamente no estamos en un país decente. Desafortunadamente aquí los convenios que ha dicho la OIT que son fundamentales, entre ellos el 98 y el 87, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que aparte de eso regulan, digamos que en líneas generales, los principios de autonomía y libertad sindical, hacen parte de algo que se llama el jus gentium. El jus gentium es el derecho coercitivo del derecho internacional, es decir, es el derecho fundamental del derecho internacional y es la garantía mínima a la que puede aspirar cualquier ser humano en cualquier sistema jurídico. Es decir, que esos derechos consagrados en los convenios 87 y 98 son una garantía de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y tiene que ser respetado, menos en Colombia. Y los convenios 151 y 154 hacen parte de lo que se denomina los convenios primordiales, que son convenios que, si bien no hacen parte de la fundamentalidad del sistema internacional de normas del trabajo, sí son normas que son guía para la interpretación de otros convenios y su aplicación es de relevancia en el mundo, en especial en el mundo sindical. Con este marco tenemos que adaptarnos. Como les decía, la idea mía es hacerles un panorama sucinto pero práctico de las inquietudes que tienen ustedes. Indefectiblemente, de la sentencia C09 del 94, citada por el doctor Pineda, estableció una subregla que llamaríamos de conmutación. La Corte, para equilibrar ese derecho de negociación del trabajador y del empleador, estableció que si había una negociación del lado del empleador y que eso podía limitar en cierta medida el derecho de negociación del trabajador, y estableció esa regla de conmutación. Esa regla de conmutación, que si bien es cierto puede afectar los derechos que emanan del principio tuitivo, que son, de la favorabilidad, indubio pro operario y condición más beneficiosa, adicionalmente a la no regresividad y progresividad, lo cierto es que esto es lo que hay y con esto hay que trabajar. ¿Esto qué implica? Esto implica que el ejercicio de la negociación colectiva tiene que ser un ejercicio programado, planeado, que cada uno de los comités que se están formando sepan a dónde vamos, para qué vamos y qué es lo que se va a hacer cuando se esté cara a cara con el banco. Si estas son las reglas del juego, pues hay que jugar con ellas. Si el sistema impone estas trampas, juguemos con estas trampas. La sentencia C09 del 94 establece un principio de conmutación, es decir, si yo tengo un derecho, yo no lo puedo menoscabar en materia de negociación colectiva. Yo lo que lo puedo hacer es convertir. Es decir, yo tengo un derecho a una prima de Navidad, pero no tengo un plan complementario de salud. Según el marco de esta sentencia, yo podría ceder mi prima de Navidad para que generar un derecho adicional a un servicio complementario de salud, a una medicina prepagada. Más o menos eso es lo que dice la sentencia, que uno puede reducir derechos pero para alcanzar otros. Obviamente eso queda ahí en el entredicho del principio de progresividad y no regresividad, porque igual, a pesar de que se está alcanzando un piso de protección, se está desapareciendo otro. Las discusiones frente al tema son muy álgidas, pero este no es el marco para dar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es posible. Es posible que en materia de negociación colectiva yo dé para recibir, que no debería ser el principio rector de la negociación colectiva, que el principio rector debería ser que yo pido y negocio para aumentar, porque los pisos, las garantías y los pisos de protección alcanzados en el derecho laboral no son renunciables. El derecho laboral está establecido para que cada día yo dé un paso más arriba hacia el escalón de la dignificación del trabajador. Desafortunadamente, esta es la regla de juego. Eso implica que hay que ser muy inteligente en materia de negociación colectiva. Y repito lo que dije al inicio de esta charla: la titularidad de la acción colectiva es del sindicato. El empleador puede presentar un contrapliego, y ese contrapliego no tiene valor alguno salvo que el sindicato lo acepte, y es aquí donde empezamos a ver qué
tiene que tener mucha pericia y mucha inteligencia el equipo negociador. ¿Por qué? Repito, la titularidad de la acción colectiva es del sindicato. El empleador puede presentar un contrapliego. Si el sindicato no lo acepta, no se negocia porque no está obligado a aceptarlo porque la titularidad es suya. Pero si lo acepta, se produce un efecto muy interesante, y es que ese contrapliego que le pasó el empleador, cuando él lo acepta, llega a ser parte de su pliego. Es decir, es como si él ampliara su competencia, ampliara su titularidad y admitiera. Esa es una opción riesgosa. Y en la mayoría de los casos, hay muchos casos documentados por la ENS, en que las negociaciones colectivas en las que se han aceptado los contrapliegos, por lo general terminan mal. ¿Por qué? Porque el sindicato acepta la revisión de ciertas cláusulas que normalmente no quería revisar, no está preparado para revisar y que tiene que resolver en 20 días. Pongámoslo en este contexto. Aquí se está definiendo la ampliación de la cobertura en materia de salud y de educación. Se están haciendo los estudios económicos de acuerdo con la carga prestacional que se sabe que pueda aceptar el banco. Digamos que el banco haga una contraoferta sobre un tema que el banco lleva un año haciéndole un estudio económico y presenta todos los estudios, y el sindicato la acepta. ¿Cómo vamos a pelear con un estudio que el banco hace un año con solo conocerlo en máximo 40 días de negociación? Es complicado. Si se llega a un tribunal de arbitramiento, pues el banco va a tener todos los elementos técnicos y de fundamentación para decir, mire, yo pido que rebajen esto porque no puedo pagar esto. ¿Cómo el sindicato pelea eso? No está preparado. Entonces, la idea es hacer una negociación inteligente. La idea es que se conozcan estos elementos para que la gente sepa que si hay riesgos, los hay, pero hay manera de minimizar esos riesgos. Y la manera de minimizar esos riesgos es conocer que hay un marco general que ampara el derecho de negociación colectiva como un derecho fundamental, que hay unas subreglas mínimas que han establecido las Cortes y que por mucho van en detrimento de esa negociación, pero que conocidas a tiempo podemos evitar que entonces empiecen a cercenarnos los derechos. La regla de la conmutación, si bien rompe ese principio de progresividad, y lo ideal sería que uno no tenga que ceder para obtener, pues también es un elemento práctico en lo que se tiene que hacer. Además, de todas maneras, es una condición que está aceptada. Es decir, en este momento sería posible. Lo ideal sería no recurrir a ello. Y ese tiene que ser un marco y un lineamiento que se fije en la política de las comisiones en este momento. Entonces, como ven, hay muchos peligros que pueden ser aparentes si se logran delimitar todas las consecuencias de todas las acciones que se pueden ir dando en ese paso, en esos pasos que están rigiendo la negociación colectiva. Lo primero es siempre tener en cuenta que la titularidad es del sindicato, y que lo que el sindicato no acepte no tiene por qué ir a negociación, y eso ya en últimas va a fijar el marco dentro del cual se va a desenvolver la negociación, porque el arreglo directo y la etapa arbitral tiene que estar ceñida a lo que se esté negociando de entrada. Entonces, si se presenta un pliego de peticiones, si no se acepta un contrapliego, solo se va a arreglar ese pliego de peticiones, y el tribunal de arbitramiento solo se va a pronunciar sobre lo que le plantearon en el pliego de peticiones. Eso quiere decir que si de entrada se ciñe la negociación colectiva al contenido estricto del pliego de peticiones, aquí no estaremos abordando la posibilidad de que se negocien otros ítems para los cuales el sindicato no previó, no se preparó y no los esperaba. Y máxime eso tratándose del Banco de la República, que tiene la habilidad de dar reveses de 720 grados y de 1080 grados, o sea, hacer cosas que nadie esperaba. Es importante recabar, como les vengo diciendo, la idea es darle una charla práctica sobre los temores que ustedes tienen. La organización, a través de la asamblea pasada, delegó una comisión, una comisión integrada por subcomisiones. Esa comisión tiene un componente económico. Ese componente económico es de vital importancia a la hora de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, el ejercicio de la negociación colectiva es un ejercicio de generación de derechos. La discusión no es una discusión jurídica, es una discusión económica. Aquí es de saber, yo pido y usted cuánto me puede dar, y eso no lo hace uno
al aire, eso no se hace al vaivén de las tapas, no, eso tiene que tener un fundamento, porque yo tengo que saber hasta dónde puedo pedir y hasta dónde me va a dar el otro. Si yo no sé hasta dónde me va a dar el otro, me aboco un problema, y se los voy a explicar cuando toquemos el punto del arbitramiento. Si yo sé cuánto puede dar el otro, yo sé cuánto le puedo pedir y lo puedo cercar. No es lo mismo decirle al banco, amplíeme los auxilios educacionales, el banco diga no tengo plata, a decirle sí tiene plata porque usted tiene estas cuentas y tiene estos excedentes de libre disponibilidad, tiene estas utilidades operacionales que usted las reintegra al Tesoro de la Nación y que podría dirigirlas presupuestalmente a pagos convencionales. Es decir, hay que conocer cuánta plata tiene el banco, dónde se gasta la plata del banco, dónde terminan y dónde se hacen las liquidaciones al final de cada ejercicio, para decirle, usted tiene esta plata, usted no me va a decir que entidad presupuesto tipo cero, como se supone que tienen que ser todas las entidades públicas, porque si es presupuesto tipo cero, lo lleva a cero porque revierte las utilidades al final del ejercicio, quiere decir que si hay utilidades después del ejercicio y que no podría revertir todo y aplicar parte de esas utilidades financieras en beneficio de los trabajadores. Entonces, primero, es importante desde el punto de vista de la negociación saber qué se va a pedir y hasta dónde puede dar el otro. Eso tiene que ver con el conocimiento del otro. Yo no me voy a sentar a negociar si yo no conozco al otro. Es como si a mí me invitan a jugar cartas con Juan Jaime y resulta que Juan Jaime es un as jugando fierro, yo apenas aprendí ayer y le digo, no, pues juguemos el sueldo. Obviamente me va a dejar sin nada, entonces yo tengo que conocer quién va a ser mi contrincante y hasta dónde va a dar él para poder pedirle, y eso implica que se haga un estudio económico a fondo de lo que se está haciendo. ¿Por qué también es importante llegar a conocer esto en materia arbitral? Porque en materia arbitral los árbitros no fallan en derecho, los árbitros simplemente deciden en equidad. ¿Y en equidad qué es? Que el árbitro hace un equilibrio. Si este señor Banco de la República tiene tanto presupuesto, tanto dinero, entonces le están pidiendo 5 y a él le sobran 100, pues puede dar esos 5. Pero si el árbitro no conoce eso, pues no puede concederlo. ¿Por qué? Porque como es un fallo en equidad yo doy sobre lo que veo, y para que el árbitro pueda fallar a favor de la organización del evento y llegar a una decisión arbitral, pues tiene que tener todos los elementos. Si se llega a un proceso en el que desde ya se conoce hasta dónde puede llegar el banco no acepta, pues se le pone en consideración un árbitro y el árbitro va a ver si puede darlo. Si llegáramos sin las manos vacías, pues no llegaríamos a nada. Y en este momento, como lo decía el presidente al inicio de la conversación, con la posición que tiene el banco, cuando se inicie la negociación hay que ir preparados para todo. Y hay que ir preparados hasta llegar hasta un recurso extraordinario de anulación. Existen muchas dudas frente a la competencia que tienen los árbitros y frente a lo que se puede negociar. Tenemos que tener en cuenta, y como ya lo he reiterado, solo se negocia lo que se plantea, lo que no se plantea no se negocia. Los derechos que están adquiridos, los derechos que ya ingresaron al patrimonio de los trabajadores, esa pelea que tenemos por las pensiones convencionales, en principio no podría negociarse porque el acto legislativo tiene un efecto bien particular, y es que así como sirve para que nieguen los derechos pensionales, también sirve para decirle al banco, es que no podemos negociar, eso se queda escrito porque ya no se puede negociar porque está prohibido. Entonces el acto legislativo blinda la cláusula pensional que ustedes tienen. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Adicionalmente, los árbitros no pueden pronunciarse sobre lo que no les llega a su competencia. ¿Y cuál es su competencia? Resolver lo que no se puede resolver en la etapa de arreglo directo. Si en la etapa de arreglo directo no se resolvió nada, pues entonces los árbitros se pronuncian sobre la totalidad del pliego de peticiones. Si se resolvieron la mitad de los puntos, los árbitros solo pueden pronunciarse sobre esos puntos específicos que quedaron. Los árbitros no se pueden pronunciar ni más de lo pedido, ni traer a discusión otros elementos que no están en el pliego. Ellos están ceñidos a lo que dice el pliego, y si traspasan esa frontera del pliego, hacen incurrir su decisión en una causal de anulación que se lleva ante la Corte Suprema. Digamos que frente a esto la Corte sí ha sido muy clara y muy puntual en que la competencia de los árbitros no puede ser excedida, y esa competencia también está dada no solo por lo que dice el pliego, sino que no puede haber regresividad en el laudo arbitral. El laudo arbitral no puede afectar derechos mínimos e irrenunciables.
Y tampoco puede restar facultades del empleador, como quitarle, pues, por ejemplo, la subordinación. Pero principalmente el laudo arbitral tiene que respetar los derechos adquiridos, por una razón sencilla. Un derecho adquirido, su aplicabilidad depende de una discusión jurídica, y los árbitros no tienen discusiones jurídicas. Los árbitros en materia de negociación colectiva fallan en equidad. Y de ahí, reitero, la importancia del conocimiento de los elementos económicos, para que cuando se llegue a ese punto, los árbitros tengan todos los elementos para saber hasta dónde está en posibilidades de comprometerse el Banco de la República, más allá de lo que él mismo acepte. Para finalizar, lo que pretendo decirles es que sobre el marco jurídico que sentó con la excelencia el doctor Pineda, tiene que moverse la comisión y tiene que moverse la delegación de negociadores. ¿Por qué? Porque hay unas reglas internacionales y hay una adaptación perversa que se hace aquí en Colombia, pero esas son las reglas de juego y debemos responder a esas reglas de juego con conocimiento e inteligencia, estar preparados para lo que el banco proponga y tener todas las herramientas, porque si se va a iniciar una negociación, debe pensar si debe proyectarse que esto puede que termine en un recurso ante la Corte Suprema, por todo lo que ha sido el banco, por todo lo que ha sido el banco y por todo lo que está haciendo en este momento. Entonces, precaver estas condiciones y disipar las dudas y los miedos es lo más importante para que la organización vaya unida a una negociación, para que todo el mundo sepa a dónde se va, para que no empiecen a decir que fue que se vendió, que fue que se vendieron. No, lo importante es que aquí todo el mundo conozca lo que se hace y sepa que la organización tiene ese derecho a negociar, que ese derecho a negociar está en función de la mejoría constante de las condiciones sociales y de bienestar de los trabajadores, y que si bien hay unas dudas y unos miedos, pues eso se puede disipar a través de un ejercicio correcto, coherente y a través de una pedagogía adecuada que lleve al conocimiento a todas las bases, y que esto no sea la piedra filosofal, que esto no sea física cuántica, no, que esto sea algo mínimo, algo que toda la gente desmenuce, algo que todo el mundo entienda, para que sepan a dónde vamos, por qué vamos y cuál es la finalidad que pretende con esto la organización. Muchas gracias. Para que amplíe Compañeros, y compañeras, perdón, voy a solicitarles a todos que si tienen preguntas al equipo jurídico, por favor, las hagan llegar a la mesa para así poder hacer el ejercicio metodológico que habíamos planteado. Y para que amplíe algo que dijo ahí, que es importante para que se sepa, o sea, es algo muy importante, si no, no lo haría. Aquí, discúlpeme que atrevidamente me tome la palabra sin haber pasado la papeleta, pero es que me parece supremamente importante que todo, absolutamente todo, la parte jurídica quede absolutamente clara. El doctor Oscar Julián lo planteó de la forma muy correcta, que si se presenta un contrapliego, que el contrapliego no es otra cosa que la denuncia que sagradamente hace el banco cada 6 meses, y el sindicato no lo acepta, posteriormente esa denuncia no va a tener ningún efecto. ¿Es cierto? Pero lo que yo le quiero preguntar para que nos amplíe es lo siguiente, que ayer haciendo un ejercicio en la mesa saltó la duda. Resulta que el banco viene religiosamente denunciando permisos sindicales para desmejorarlos, obviamente, el 15% de los ascensos, la fórmula de aumento salarial, permisos sindicales y educacional y vivienda. Nótese que la mayoría de los puntos que denuncia el banco, que ese es un estudio que ya hizo la comisión, es para desmejorar lo que ya tenemos, pero, que es ahí donde el doctor Scaudian creo que nos aclare bien eso, pero en el punto de vivienda y en el punto de educacional lo denuncia para mejorarlo de acuerdo a lo que solicita el banco o solicite el sindicato en un pliego de peticiones. Entonces esa denuncia o ese contrapliego tiene 2 características. Una, que es quitarle por un lado algunos derechos o recortar algunos derechos que ya tenemos en la comisión colectiva, y por otro lado dar de acuerdo a lo que el sindicato pida. ¿Cuál es la trampa ahí? Que es lo que quiero que nos aclare.
Si la organización sindical no acepta, ojo, como lo dijo él, no acepta esa denuncia, no acepta ese contrapiego, pues no se podría entrar a negociar ni vivienda ni educación, porque si el sindicato presenta esos puntos que los tendría que presentar para mejorar esas condiciones, estaría coincidiendo la denuncia del banco con el pliego de peticiones de los trabajadores y se estaría validando esa denuncia. De pronto, entonces, si no sé si el sindicato podría parcialmente aceptar ese contrapiego en vivienda y educación, o eso generaría ya que caería aceptado absolutamente todo el contrapiego que el banco nos... O sea, es como, no sé si me hice entender, doctor Escaurian, para que nos aclare muy bien eso. O sea, el hecho de que haya coincidencia entre el pliego y un posible contrapiego no quiere decir que se esté aceptando el contrapiego. Es decir, se están planteando los puntos. Y pues, con todo respeto, si yo soy el comité negociador, yo presento un pliego, está de educación y salud, y yo presento un contrapiego, yo le voy a decir, yo no acepto eso porque aquí están mis puntos, negócieme mis puntos. Además, mis puntos son para subir. Entonces, yo no voy a ponerme a negociar sobre unos puntos que son para reducir. Si ya está sobre la mesa, yo no se los voy a aceptar y simplemente le digo, yo no negocio un contrapiego sobre unos puntos que yo le propongo. Negociemos. Eso es de la negociación, eso está ahí. Entonces eso no quiere decir que yo esté aceptando eso, no, es que fue parte de lo que yo propuse. Yo no estoy proponiendo esto. Adicionalmente, porque debe tenerse en cuenta algo. Este principio de conmutación que creó la Corte en esa sentencia 009 del 94 implica que yo doy para recibir, no que yo renuncie. Y en determinado momento, ahí sí, a mi modo de ver, emergerían todos esos principios internacionales que están reconocidos en la Constitución en el artículo 53, en lo que tiene que ver con que si yo en una convención renuncio a algo gratuitamente, estoy haciendo incurrir la convención en unos vicios por regresión, y cualquiera de los afiliados puede ir a demandar esa convención por violación al principio de progresividad y no regresión. Entonces yo no puedo en una convención renunciar, salvo en un caso específico que se presente una especie de revisión de convención, pero eso es una demanda según el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese caso, salvo que presente una situación económica que el sindicato revise con la empresa, que reduzcan prestaciones porque la empresa está abocada a una liquidación, que se haga todo un proceso, solo ahí podría ser válido, pero yo no puedo decir que voy a negociar para ceder renunciando, porque la negociación colectiva es de alcances, no es de renuncias. Y cuando yo renuncio, estoy afectando el contenido de una negociación colectiva, y ahí sí estoy plenamente convencido con el doctor Pineda de que ahí se pueden hacer acciones locales e internacionales que nunca se han visto. Aquí los sindicatos han sido timoratos en demandar esas denuncias, y los jueces han sido más timoratos, pero el Tribunal de Cali tiene una sentencia interesante sobre cómo no se deben renunciar derechos convencionales, o no se deben hacer concesiones gratuitas, basados en esta sentencia que ha sido el pie de batalla de este discurso. Entonces, si se plantea una condición homóloga en el contrapliego, pues no se acepta y se negocia lo que se está pidiendo, porque yo no voy a ceder gratuitamente lo que yo ya alcancé, porque inclusive eso podría ir en contra incluso de las competencias de los negociadores. Es decir, esto genera todo un problema de derecho, pero hay que ser prácticos. Para yo recurrir en esta discusión, simplemente no acepto el contrapliego, y el hecho de que yo tenga en mi pliego unas posibilidades frente a los mismos temas que ellos me están planteando no me implica ninguna aceptación, porque yo estoy negociando de ahí para arriba, no de ahí para abajo, que es lo que quiere el empleador. No sé si fue claro, Luis. Listo, compañeros, entonces a la mesa han llegado 7 preguntas, no las escriben, entonces voy a dar el uso de la palabra por el orden que llegó y 3 intervenciones. Vamos a priorizar las preguntas que son para el equipo jurídico, y posterior se resuelvan las preguntas del equipo jurídico, entonces iniciamos la intervención. Solicito, compañero, ¿No queda era la intervención de la equipo de comunicaciones? No. Entonces, compañeros, voy a pedirle a las personas que voy a llamar para que por favor vengan, hagan la pregunta, ojalá muy concisa, y ya posteriormente vamos, como son 7 preguntas, entonces de las 7 preguntas vamos a hacerlas todas de una vez, y
posteriormente el equipo jurídico se les va a dar